Bueno, durante la jornada continuaron las críticas cruzadas entre oficialismo y la oposición tras las fallas del metro y las responsabilidades de quién son finalmente en el funcionamiento de este sistema de transporte. Pero, ¿qué dicen los sindicatos del tren subterráneo? Se lo vamos a preguntar a Eugenio Valenzuela, presidente de la Federación de Sindicatos de Metro. Señor Valenzuela, gracias por acompañarnos. Lo primero que le quiero preguntar es en qué consistió la reunión que ustedes tuvieron hoy día con la Democracia Cristiana y quiénes estaban presentes y por qué con ellos. Buenas tardes, Mónica. Efectivamente, durante la tarde tuvimos una reunión con una parte de la bancada de la Democracia Cristiana que estaba interesada de conocer nuestra verdad respecto de lo que está sucediendo al interior del Metro de Santiago. Perfecto, y ¿fue solamente un intercambio en que ustedes le expresaron cuál es su postura respecto a lo que está pasando en el metro? ¿Hubo alguna decisión de trabajo en conjunto, alguna recomendación de parte de ustedes para ellos sobre las medidas a tomar, a la sesión, por ejemplo, que quieren convocar al ministro Gómez Lobos? ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, la verdad de las cosas es que nosotros le hicimos extensivo nuestro relato que por más de 2 años hemos mantenido en relación a denunciar las anormalidades que estaban ocurriendo al interior de nuestra empresa Metro y que se mantienen hasta el día de hoy. Lamentablemente nosotros hemos golpeado muchas puertas, pero nada ha cambiado. Lamentamos esa continuidad extraña, incomprensible que ha tenido la nueva autoridad encabezada por el presidente que acaba de partir, que hasta el momento nada hizo para corregir una serie de cuestiones que encontramos que son atentatorias contra una empresa pública como es Metro de Santiago. Vamos por partes entonces. ¿Consideran ustedes que ha habido continuidad en la gestión desde el gobierno del expresidente Sebastián Piñera a la actual administración? Bueno, nosotros la verdad que somos bastante críticos en relación a la administración anterior, puesto que creemos que había un diseño no declarado, pero sí muy bien trabajado en relación a llevar a esta empresa a una suerte de privatización, porque se preveía de que había mucho trabajo de degradación, especialmente del mantenimiento, para luego llegar a externalizar servicios que hasta el día de hoy nosotros no entendemos bajo ningún otro prisma que no sea el de un diseño preparado para degradar, como le decía, el mantenimiento y terminar con una externalización y una posterior privatización. Señor Valenzuela, a ver, para entender bien lo que usted está diciendo, porque es una acusación grave la que hace la administración anterior. ¿Usted está diciendo que se produjo la externalización de los servicios de mantención o que se dejó intencionalmente de hacer de buena manera para que después se provocara una crisis y hubiera que externalizarla? Es la única explicación que nosotros vemos, Mónica, puesto que hay una sumatoria de errores tan grandes, tan manifiestos, que no se explica de otra forma que hubiese, por ejemplo, una falta de repuestos estratégicos para los trenes y también para el mantenimiento en general, sin que nadie tomara medidas a tiempo. Sí, perdón, pero yo le hice una pregunta, le di 2 alternativas, quiero saber cuál es. En concreto, para dejarlo súper claro, ustedes dicen que a propósito la administración anterior hizo mal el trabajo de mantención para crear una crisis en la empresa que permitiera privatizar esos servicios de mantención. ¿Es eso lo que acusan? No, lo que nosotros estamos diciendo es una deducción que hacemos respecto de un diseño, puesto que no se puede explicar que hubiese tantos errores uno tras otro y tan manifiesto y que nadie quisiera corregir. Insisto, falta de repuestos, herramientas e instrumentos en mal estado que insegurizan a tal extremo la oferta que Metro tiene que entregar, como es el transporte de personas y también la seguridad de los trabajadores que operan aquellos equipos. ¿Y por qué querría el exgobierno hacer mal el trabajo? ¿Por qué querría que esto llevara, según ustedes, a una privatización? ¿En qué le convendría? Porque se empezó a externalizar más de lo que antes había y se despidieron
personal técnico calificado. El mantenimiento terminó el periodo de la autoridad anterior con un 10% menos de los trabajadores que inicialmente partieron. ¿Puso en riesgo la seguridad de los pasajeros de Metro la administración anterior de Metro? Bueno, la seguidilla de fallas o averías así lo indican, digamos, porque todas llevan un alto riesgo hacia las personas y también hacia los trabajadores que elaboran o manejan esos equipos. Ahora, según el exministro de Transportes de la Administración, Pedro Pablo Errázuriz, de la administración del exmandatario, Sebastián Piñera, sostiene que se bajaron la cantidad de fallas desde que recibió Metro el gobierno anterior hasta que lo entregó. Bueno, la verdad es que las estadísticas a veces dan para todo, pero nosotros sabemos que esta cantidad de fallas no bajó y que fueron las que hubo son mucho más impactantes en la ciudadanía y ustedes lo han podido ver y darse cuenta, como son la de la línea 4 y la línea 5 y la que ocurrió el viernes recién pasado, que sí han generado muchísimo impacto. Además la que ocurrió en la línea 4 hoy día. Señor Valenzuela, le estoy dando cuenta de lo que dice el exministro de Transporte durante su periodo, no ahora. El exministro de Transportes dice que durante la administración de Sebastián Piñera disminuyeron las fallas en el metro. ¿Es eso así o no? Mónica, lo que ocurrió hoy día, lo que está ocurriendo hoy día es porque se dejaron hacer cosas en el pasado. Por ejemplo, los repuestos que yo le he hecho mención en 3 oportunidades. Por tanto, nosotros lo que decimos acá, que no se preveyó nada en relación al mantenimiento preventivo y correctivo. Y hoy día Metro está cosechando esos errores de la administración. Venezuela, y no tiene ninguna responsabilidad el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y se lo pregunto porque ya llevan 10 meses, o sea, si el tema era, por ejemplo, comprar repuestos, uno supone que tuvieron tiempo suficiente para hacerlo. Bueno, lo que yo le puedo decir al respecto es que hubo un error estratégico del gerente de mantenimiento anterior que como desafío se planteó trabajar solo con repuestos originales, desconociendo un trabajo de alrededor de 20 años que era trabajar con repuestos homologados. Y cuando salieron a comprar esos repuestos originales no estaban en el mercado porque se habían dejado de hacer por una discontinuidad mucho mayor. Perdón, ¿por el gerente de mantención se refiere en el periodo de Bachelet o no? Porque lo que quiero saber en concreto es cuál es la responsabilidad que usted cree que le cabe al actual gobierno, que ya lleva varios meses en el cargo, y quiero saber cuál es la responsabilidad que usted le asigna a este gobierno en las fallas del metro. De acuerdo. De acuerdo. Yo creo que la principal responsabilidad que tiene la actual administración es haber tenido durante 8 meses un presidente de directorio que no tuvo el suficiente liderazgo como para iniciar los cambios y corregir lo que se estaba haciendo mal en el gobierno anterior. O sea, ¿no pueden desentenderse diciendo que es solo la culpa del gobierno del expresidente Piñera? Es que yo lo que le insisto, Mónica, hubo un diseño, porque no lo podemos explicar de otra forma, de que alguien relativizó, degradó el mantenimiento a niveles extremos y que desgraciadamente aún esos temas no se corrigen. Cuando el actual gobierno, señor Valenzuela, dice que no es tan grave que no haya habido gerente general durante 7 meses o algo así y que no influyó en las fallas, ¿usted qué le respondería? Yo siento que es un error que hay que asumir las responsabilidades que se tiene y que lo que nosotros esperamos hoy día en tanto trabajadores es que se tomen medidas rápidas para corregir lo que haya que corregir, porque la cuenta de ahorro en la percepción de las personas está cada día más disminuida y si no se toman medidas luego pueden haber problemas mucho mayores. En concreto, nosotros creemos que Metro hoy día está caminando en la cuerda floja en relación a el mantenimiento y por ende léase como resultado la seguridad para pasajeros
y también para trabajadores que son los que de alguna manera manejan todo el equipamiento. ¿A su juicio es suficiente con que la máxima cabeza de Metro haya salido o alguien más deberá asumir la responsabilidad en este gobierno? Bueno, yo insisto que aquí las responsabilidades tiene que asumirlas quien corresponda. Yo lo único que planteo es que lo que ha ocurrido en el metro no es responsabilidad de los trabajadores. Nosotros con nuestra mística, con nuestra entrega, hacemos todo lo humanamente posible para atender de mejor forma a los pasajeros y manejar nuestros equipos que nos toca cotidianamente realizar. Señor Valenzuela, ¿alguna vez ustedes le hicieron presente estas aprehensiones respecto de la mantención del metro que tenían al ministro Gómez Lobos? Efectivamente, nosotros tuvimos una reunión con el ministro Gómez Lobos donde le dimos detalladamente todas nuestras aprehensiones con ejemplos, con datos precisos y la verdad es que solo se nos escuchó en ese momento, tomaron nota, tuvo que ocurrir, tuvieron que pasar dos averías emblemáticas como son las de línea 4 con el sistema de cambio y un tema de alimentación eléctrica en la línea 5 para que recién se tomaran medidas como es una comisión investigadora nacional e internacional que entendemos que está por entregar su informe y sobre la cual nosotros tenemos muchas esperanzas de que refleje a cabalidad lo que ha ocurrido durante los últimos años en el metro, que sea un buen diagnóstico para que permita a esta autoridad, encabezada hoy por Rodrigo Azócar, tomar medidas correctivas al respecto. ¿Cómo califica usted el accionar del ministro de Transportes en esta polémica por el metro? La verdad es que a mí me parece que nosotros no estamos para enjuiciar autoridades de gobierno, estamos porque se corrijan cosas para el metro, para el futuro, que como le decía delante se establezca un buen diagnóstico y de ahí en adelante ponernos a trabajar. Nosotros como trabajadores estamos dispuestos para establecer alianzas y hacer del metro lo que tradicionalmente fue. Señor Valenzuela, dentro de las críticas que se ha escuchado de parte de los trabajadores es que ustedes no son parte del directorio de Metro. ¿Qué cree que se pierde Metro cuando no los hace parte del directorio? Y si han planteado esta inquietud, ¿qué les han respondido? Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestras propuestas de que en el directorio del metro deben haber representantes de los trabajadores para que exista el feedback necesario y el directorio, las autoridades y los trabajadores puedan trabajar en sintonía con la realidad concreta que se vive desde la administración y también desde los trabajadores de base que puedan aportar las ideas necesarias para hacer un metro más armónico y al servicio de los pasajeros. ¿Han conversado con autoridades del gobierno esta petición de ser parte del directorio de Metro? Y si es así, ¿con quiénes y qué les han respondido? La verdad es que se lo planteamos al ministro Gómez Lobos, lo hemos planteado a algunos parlamentarios, pero está dentro de nuestras propuestas, como también la propuesta de que Metro, reformando su ley orgánica, pueda participar del transporte de superficie. Y no con cualquier transporte de superficie, sino que con móviles que sean a tracción eléctrica, que además sirva para descontaminar esta ciudad que por demás está muy contaminada. ¿Y qué le han respondido frente al punto de que quieren integrar el directorio? ¿Qué le ha dicho el ministro de Transporte a los trabajadores? No ha habido pronunciamiento de parte del ministro de Transporte. Es un tema, una tarea en la cual nosotros vamos a seguir adelante, no nos vamos a rendir porque pensamos efectivamente que si queremos tener una empresa moderna, armónica, con el trabajo participativo y activo de los trabajadores, debe ser con un representante o un par de representantes en el directorio de la empresa. Para cerrar, señor Valenzuela, ¿fue un acierto o fue un error erigir el metro como la columna vertebral del Transantiago? Yo creo que no fue un error, sino que es parte de una mirada integral
del transporte de la ciudad capital, que bien necesita de un transporte de calidad para todos los que componen esta sociedad. Perfecto. Señor Eugenio Valenzuela. Lo que sí no se tomó ¿Sí? en cuenta... Sí, que no se tomó en cuenta, cuénteme. Lo que no se tomó en cuenta, digamos, es el buen funcionamiento y la buena coordinación entre el transporte de superficie y nuestro metro. Perfecto, nos queda clarísima su posición. Eugenio Valenzuela, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en CNN Chile. Agradecido a usted, digamos, por escuchar la voz de los trabajadores. Muy buenas tardes.